Tercer y último bloque de empresarios de acá, como siempre agradecemos a Samsung que nos acompaña también en esta 9ª temporada del programa. Vamos a recibir a Juan Abel Ortiz, que es director ejecutivo de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, y lo adelantábamos un poquitito al comienzo del programa, ¿no? Hoy, ¿cómo se puede de alguna forma trazar un mapa, ¿no?, de características de los jóvenes que hoy están buscando iniciar su propia empresa? A ver, se puede, y algo que es súper importante, creo que conceptos principales, creo que cada vez emprender o hacer empresa es un poco más sexy, si se quiere, para los jóvenes. Y eso es algo que caracteriza de cierta manera a las nuevas generaciones que hacen empresa. Cada vez, incluso de más chicos, se están empezando a ver casos de personas que ven ya no por supervivencia, sino por interés, por atracción, esto de hacer negocios o emprender, lo cual lleva a que surjan un montón de cosas que son increíbles, incluso de edades súper tempranas, lo cual, digo, para nosotros, incluso como país, es increíble que esas cosas sucedan, que ya no solo mi hijo el doctor, mi hijo el futbolista, sino con mi hijo el emprendedor o el empresario pasa a ser hijo o hija. Uh-huh. Aclaro, pero también ya una frase en cualquier casa. Uh-huh. Y así, por ejemplo, dificultades, pros y cons, como se dice en inglés, que tú observas, ¿no? Porque digo, hay diferentes sectores, diferentes estadios, ¿no?, a la hora de emprender y generar empresa, pero ¿qué puedes marcar como ítems en común? A ver, depende obviamente mucho de cada sector y demás, pero te diría que como jóvenes, la inexperiencia, uh-huh, ¿no? Muchas veces ese es el principal obstáculo con que los jóvenes que se lanzan por primera vez hacia una empresa tienen que afrontar, uh-huh, que es el de cometer errores, es el de enfrentarse a conocimientos que muchas veces la educación formal, para aquellos que vienen de estudios formales, o la educación no formal a veces no provee, ¿no? Uh-huh. Incluso, por suerte, cada vez más se está empezando a hablar más de el pensamiento por proyectos en la educación para jóvenes y tal, que permite de cierta manera mucho más traer algunas herramientas al mundo emprendedor como mayores, pero factores comunes es falta de algunos conocimientos, uh-huh, pero que se adquieren con el tiempo, uh-huh, ¿no? Siempre está el típico caso, ¿no? Decís, yo soy contador, uh-huh, no quiero trabajar para una Big Four, quiero tener mi propio estudio, ¿no? Y decís, pero yo soy contador, yo me sé hacer asientos contables, en la educación me enseñaron, ¿no?, en el UDELAR o en la universidad que haya sido, me enseñaron a hacer asientos contables, no a salir a buscar un cliente, no a promocionar mi marca, no a contratar al próximo empleado, incluso no a pensarme a mí mismo como una empresa y los números que eso implica. Uh-huh. Los ingenieros lo mismo, los arquitectos lo mismo, los desarrolladores de software lo mismo, ¿no? Incluso el carpintero o el restaurante. Uh-huh. Digo, todos de cierta manera carecen de alguna habilidad porque uno trae el paquete de habilidades que uno tiene, ¿no?, y con el cual arranca, y después se van logrando a lo largo del tiempo. Después, más estructurales, si se quiere, hay dificultades que como país o como ecosistema emprendedor tenés, siempre se habla del acceso al capital, uh-huh, pero que eso tiene que ver con el mercado, y la realidad al final del día es algo que afrontan el 90% de las pymes, sean o no jóvenes, uh-huh, así que es algo que todos, uh-huh, los que hacemos o los que hemos hecho empresa, los que hacen empresa hoy, vas a afrontar. Pero te diría que lo más estructural en términos de dificultades es incluso al desconocer lo que no conocemos y salir de eso y decir, che, yo hay cosas que no sé, uh-huh, y las voy a ir a buscar en un montón de lados, de pares, que a veces emprender parece solitario por estas mismas dificultades, que no tiene necesariamente por qué ser así. Uh-huh, bien, qué interesante lo que nos estás contando, Juan Abel. Y además, bueno, tú observás también en primera línea los resultados buenos que se están generando, ¿no?, en ese sentido, y que abarcan capaz que determinados rubros, ¿no? Siempre te decía por fuera de cámara, ¿no?, que uno se imagina cuando habla joven, empresario, ya nos vamos para el sector de la IT. Y sí, bueno, es un sector muy seductor, pero hay otros quizás que están dando buenos resultados. No sé cómo lo ves tú. Es que muchas veces, y ha pasado históricamente, ¿no?, sobre todo hoy las tecnologías de la información te permiten acceder, incluso a sectores tradicionales, uh-huh, acceder a otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, hoy conozco un fotógrafo hiper joven que sí a vender contenido, pero poder vivir de su arte,
de cierta manera, hacer una empresa de su arte vendiendo en todo el mundo. No es una empresa de IT, pero eso te lo permite la tecnología, de cierta manera. Pero de vuelta, esto de nuevas formas de comercialización, el impulso joven de que ahora emprender tiende a ser un poco más sexy, como te decía. Hay infinidades de nuevos emprendedores que surgen en diversas áreas, desde el agro, la educación. Podría nombrar diferentes ejemplos, incluso tratamos muchas veces de mostrar esos casos, de posicionar determinadas marcas, ¿no? O sea, determinados nombres, determinadas personas, que realmente es increíble lo que se logra, desde los servicios profesionales, desde la creación de productos. Hay, digamos, incluso extranjeros jóvenes viviendo en Uruguay, creando productos lácteos o derivados de materias primas producidas a nivel nacional bastante importantes para nuestro país, que las venden en el mercado local y las exportan. O sea, hay un millón de buenos resultados, creo, hoy liderados por jóvenes. Es cuestión de salir de TI y los encontrás enseguida. Ande, en ese sentido, hace un laburo increíble con los diferentes instrumentos que tiene, como de apoyo y demás, que muchas veces los jóvenes, en esta dificultad del acceso al capital, terminamos usando para poder dar los primeros pasos. Si querés podemos hablar de ejemplos, pero hay podríamos millones. estar horas, pero bueno, ya seguramente los vayamos a recibir aquí en el programa para conocerlos. Consultarte finalmente, Juan Abel, ¿cómo ves también el aspecto mentoreo, ¿no? De aquellos casos de éxito, de empresarios exitosos que de repente son convocados, o sea, por jóvenes que están buscando sus primeras experiencias. ¿Cómo ves ese relacionamiento aquí en Uruguay? Dos puntos. El primero, con lo que decís respecto a los que tienen experiencia y todos sabemos comprobadamente que les ha ido bien una, dos y 1000 veces, a los y las que les ha ido muy bien y que es realmente súper valioso. O sea, esto de emprender solitario, esa falta de herramientas que naturalmente todos cuando empezamos de alguna otra manera tenemos, porque no venimos con el paquete completo, incluso creo que nadie lo tiene, es fundamental. Y tener gente que esté dispuesta a donar su tiempo, a regalarte una hora, un café, un almuerzo para conversar sobre tus dificultades, me parece fundamental. Y la parte buena es que Uruguay tiene un ecosistema latente y muy colaborativo en ese sentido. O sea, una de las cosas más lindas que tengo es aquellos que les ha ido bien, lo permeables o lo bien dispuestos que están a donar tiempo a otros. Y lo segundo, en algún punto, creo que cualquier persona puede ser mentora de otro en su área de expertise. No necesariamente te haya ido bien. Yo siempre hablo lo mismo. Hay gente que es muy buena mentora desde sus malas experiencias. O sea, que realmente hasta ahora no tiene la ganada, pero te puede contar 1001 perdidas y haber hecho un buen proceso de reflexión. Y al final del día todos tenemos un valor. Así como nos falta una parte del paquete, seguramente tenemos una parte del paquete súper completa. Los jóvenes, incluso en la inexperiencia de los primeros momentos, que realmente está bueno compartir, porque no solo ver al otro como mentor, sino todos podemos ser mentor de alguien que está empezando, ¿no? Es decir, yo tengo una empresa que quizá no tiene 500 empleados, tiene 10, bueno, pero esos 10 te generan un conocimiento para poder apoyar al que está empezando y que es él. Y ahí puede ser mentor de otro también. Digo, hay diferentes etapas, así como hablamos de empresas solo de TI, y bueno, el mentoreo no es solo de los exitosos, también del que da los primeros pasos y tiene algo para contar. Como toda mentoría, pues uno decide qué hace con esa información. Nadie tiene la verdad escrita en ningún lado. Así que me gusta siempre señalar ese segundo punto, sacarlo solamente a aquellos que les ha ido bien y que realmente en Uruguay hay un montón y súper dispuestos, pero también al otro o la otra que puede entregar un valor desde su propia experiencia, por chiquita que sea. Qué interesante, Juan Abel. Bueno, vamos a seguir seguramente en diálogo en otras oportunidades y conociendo esos casos Totalmente. Que me mencionaste. Ya me quedo ahí con la información. Después de cámara te voy a pedir la lista. Juan Abel Ortiz, director ejecutivo de AGE. Muchas gracias por venir aquí al primer programa de la 9ª temporada y bueno, nos reencontramos. Gracias por invitarme.